Bien, jóvenes, buenos días. Quien les habla es el profesor Quispe Toscano Percy, encargado del curso de geometría. Hoy vamos a ver un tema más acerca de los triángulos, que corresponde, dice, a las líneas notables en el triángulo. Bien, antes de ver el tema que corresponde a esta sesión, vamos a definir qué cosa es una línea notable. Una línea notable, jóvenes, es un segmento de recta que cumple ciertas características. A ver, nuevamente, es un segmento que cumple ciertas características. Y esas características tienen su nombre. Ejemplo, una mediana, altura, mediatriz, etc. ¿De acuerdo? Entonces, este tema nos va a servir para poder plantear ejercicios que se encuentran planteados en forma literal. ¿De acuerdo? Entonces veamos la primera línea notable. Dice mediana. ¿Qué es una mediana? Es el segmento que tiene por extremos a un vértice y al punto medio de su lado opuesto a dicho vértice. Profesor, no entiendo. ¿Cómo así? Fíjese, tengo el triángulo ABC. Trazo el segmento que tiene por extremo al vértice A con el punto medio de su lado opuesto. Este segmento de color verde se llama mediana relativo a BC. Y aquí BN sería la mediana relativo a AC. ¿De acuerdo? Basta que usted traza dos líneas notables, el tercero debe estar pasando exactamente por su punto de intersección. Es decir, de esta manera, fíjese, ¿ve? Trazo la mediana relativa a AB, que debe pasar exactamente por este punto. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, una vez más. Fíjese ahí. Ya debe pasar por el punto de intersección. Bien. Siguiente línea notable. Altura. Es el segmento trazado desde un vértice en forma perpendicular al lado opuesto. A ver, ¿cómo sería ahí? Tengo el triángulo ABC. Dice, es el segmento trazado desde un vértice. Puedo coger el vértice B, A o C y trazo la perpendicular de esta manera. Mira, ¿ve? Ahí está la perpendicular desde B hacia su lado opuesto. Esto se denomina altura relativa a AC. Al lado donde cae se le dice relativo a dicho lado. A ver, trazamos otra altura. Desde A. AQ sería la altura relativa a quién, jóvenes, a BC. ¿De acuerdo? Muy bien. BH y AQ son alturas. Bien. ¿Qué sucede en un triángulo obtusángulo? Bien, recuerde que el triángulo obtusángulo es aquel triángulo donde uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mayor a 90 grados. Muy bien, vamos a trazar su alturita. Mira, ¿ve? Trazo de la altura desde B. Trazo la altura desde B. ¿De acuerdo? Muy bien, observe por acá. Tiene que prolongar su lado opuesto para que pueda interceptarse. Bien, trazo la altura desde C. Debo prolongar BA para que pueda existir un punto de intersección. La alturita cae fuera del triángulo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedería si le cambio de posición? Mira, ¿ve? Ahí está, ¿ve? ¿De acuerdo? Bien, ahí está, ¿ve? La altura desde C. Esto sería la altura relativo a BA. Esto sería la altura relativo a AC. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué sucede en un triángulo rectángulo? Vean, tengo el triángulo rectángulo ACB, recto en C. Trazo la alturita desde C. Debe caer en la hipotenusa. CH sería la altura relativa a la hipotenusa. Entonces se me pasó por acá. Es CH, no BH, sino CH. La altura relativa a la hipotenusa. Muy bien. A ver, veamos. Siguiente línea notable. Mediatriz. Es la recta que pasa por el punto medio de un segmento o de un lado y en forma perpendicular a él. A ver, profesor, déjame entender. ¿Cómo así? Tengo el segmento AB.
Entonces trazo la recta que pase por el punto medio, pero de manera perpendicular. De esta manera, fíjese. Bien, esto sería la mediatriz relativo a AB. ¿Ya? Debes fijarte que eso sea 90 grados y los dos sean iguales para que sea una mediatriz. ¿Y qué sucede si yo trazo en un triángulo? Bien, tengo el triángulo ABC, voy a trazar la mediatriz de BC. Debo ubicarme en el punto medio y trazar una perpendicular por ahí. ¿De qué manera? Así. Ahí está la mediatriz de BC y esto sería la mediatriz relativo a AC. Fíjese, debe ser perpendicular y punto medio. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente línea notable. Bisectriz en el triángulo. Jóvenes, la bisectriz, dice, es el segmento que divide a un ángulo interior o exterior en medidas iguales. ¿De acuerdo? Sus extremos son un vértice y un punto del lado opuesto o de su prolongación. A ver, profesor, ¿cómo sería en la figura? Bien, tengo el triángulo ABC. Voy a trazar la bisectriz interior de B, la bisectriz interior de A y la de C. ¿De acuerdo? Recuerde que debe dividir en cantidades iguales, como puedes observar en la figura. Bien, a ver, te decía en el tema de mediana, basta que usted traza dos líneas notables, el tercero debe pasar por el punto de intersección. Si yo trazo de C, debe pasar justamente por allí. ¿Ve? Muy bien. Entonces, este punto de intersección tiene un nombre especial, se llama incentro, y sería incentro del triángulo ABC. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué sucede si trazo las bisectrices exteriores? Veamos acá, tengo el triángulo ABC. Prolongo el lado AB para obtener el ángulo exterior y trazo la bisectriz exterior. O sea, divide al ángulo en cantidades iguales. Entonces, para que intercepte a su lado opuesto, ello tendrías que prolongarlo. Y aquí está el punto de intersección. ¿De acuerdo? BF sería la bisectriz exterior. Ahora, si yo trazo las otras dos líneas notables, las otras dos bisectrices, lo que va a suceder es lo siguiente. Fíjate acá, concéntrate, ¿ah? Mira, trazo la bisectriz interior de A y la bisectriz exterior de C. Dos exteriores y una interior se cortan en este punto al que se le conoce como excentro. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, observe una vez más. Bisectriz interior, exterior, y esto también es exterior. Este punto se llama excentro. Bien. Siguiente línea notable. Veamos acá. Cebiana. Dice, es el segmento que tiene por extremos a un vértice y a un punto cualquiera de su lado opuesto o de su prolongación. Dado el triángulo ABC, fíjese, ABC, BP sería la bisectriz interior. ¿De acuerdo? Que dice que es la cebiana, es un segmento que une un vértice con cualquier punto de su lado opuesto o de su prolongación. Prolongo este lado y aquí estaría la bisectriz exterior. ¿De acuerdo? Ahí está, BP es, perdón, bisectriz no, cebiana, ¿ya? BP sería la cebiana interior y BQ sería la cebiana exterior. Perfecto. Bien, veamos una observación. En todo triángulo, jóvenes, escaleno, es decir, AB debe ser diferente a ABC y diferente a AC. ¿Qué sucede? Si usted traza la bisectriz interior a uno de los ángulos, va a interceptar a la mediatriz de su lado opuesto en un punto exterior. Es decir, mira, de AC le voy a trazar su mediatriz, se van a cortar en el punto P, pero este punto P es un punto exterior al triángulo. ¿De acuerdo? Bien. A ver. En un triángulo rectángulo, jóvenes, si usted traza la altura relativa a la hipotenusa, fíjese, este ángulo A va a ser igual al ángulo HBC, es decir, a este A. El ángulo C va a ser igual al ángulo HBA, es decir, a este A.
¿Cómo, profesor? Mejor ponle su medida de esta manera. Mira, ¿ve? Este ángulo A es igual a él, este ángulo θ es igual a él. Y esto es demostrable. Fíjese, en un triángulo rectángulo los agudos son complementarios, suman 90 grados. Alfa y θ suman 90. Como aquí usted tiene un triángulo rectángulo y estos dos suman 90, si él vale θ tendría que valer alfa. Como todo vale 90, esto vale alfa, tendría que valer θ. Y ahí puede fijarse usted de que este ángulo con él son iguales y él con él son iguales. ¿De acuerdo? Bien. A ver, veamos una vez más. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, veamos qué sucede en un triángulo isósceles. Recordar que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. El lado diferente se llama base. También un dato importante, que los ángulos iguales deben ser agudos, menores a 90. No olvide, por favor, esto jamás puede ser mayor a 90. ¿Sí? θ menor a 90. Si usted traza una bisectriz exterior al ángulo B, ¿cómo, profesor? Así, mira, ¿ve? Trácele la bisectriz exterior. Ajá. Esta bisectriz siempre va a ser paralelo al lado AC o a la base, solamente en el triángulo isósceles, como puedes observar por acá. Si L es bisectriz exterior, entonces L debe ser paralelo a AC. ¿De acuerdo? Insisto una vez más, solamente en el triángulo isósceles. Muy bien. Dicho eso, jóvenes, estas serían las principales características de las líneas notables. Ahora vamos a ver algunas propiedades justamente generadas por las líneas notables. Muy bien.